Imaginemos por un segundo la siguiente escena. Uno va al supermercado, camina por el pasillo y nota que su marca favorita de pan lactal de repente cuesta el triple que hace un mes. Claro, y uno mira la marca de al lado y mágicamente subió exactamente lo mismo. Exacto. Y lo primero que uno piensa es, bueno, es la inflación, o hay un problema en la cadena de suministro. Pero lo que la gente no sabe es que, capaz unas semanas atrás, los directores de esas 3 empresas se reunieron en secreto. En una habitación de hotel a puertas cerradas tomando un cafecito. Tal cual. Se dieron la mano, acordaron no competir más y fijaron el precio sabiendo que todos nosotros necesitamos comprar pan sí o sí. Y o sea, ese secuestro silencioso del mercado es, digamos, una de las formas más destructivas en las que se le saca la plata del bolsillo al ciudadano común. No es un asalto a mano armada, es un acuerdo invisible en una reunión de directorio. Damos la bienvenida a este análisis profundo. Hoy vamos a abrir la puerta de esa habitación de hotel y, más importante todavía, vamos a ver quién patea esa puerta para detenerlos. Exactamente. Tenemos sobre la mesa un material fascinante. Son apuntes y grabaciones de una clase magistral universitaria de primer nivel en Argentina. Es la Cátedra de Propiedad Industrial, Mercado y Derecho de la Competencia. Básicamente, el manual de instrucciones del Estado para desarmar monopolios. Y mira, el valor de meternos de lleno en esta clase número 5 de la cátedra sobre la Ley 27.442 es que nos saca un poco de la teoría abstracta. Claro, lo bajamos a tierra. Totalmente. No estamos hablando de filosofía jurídica para académicos encerrados en una biblioteca. Esta es la sala de máquinas del mercado real en Argentina. Vamos a ver cómo funciona la estructura institucional que define si los precios que pagamos son justos o si hay libertad comercial. Y para empezar a desempacar todo este engranaje, yo creo que lo primero es entender quién tiene el poder real, ¿no? Porque revisando la historia en estos apuntes, queda clarísimo que hubo un cambio de paradigma inmenso. Un giro de 180 grados, te diría. O sea, esta tensión clásica entre la política y la técnica. Históricamente, el que tenía el mazo para sancionar no era un técnico imparcial, era un funcionario. Ese es el punto de partida clave. A ver, durante muchas décadas operaba la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la famosa CNDC. Hacía investigaciones, armaba expedientes. Pero no cortaba el bacalao, digamos. Exacto. Su rol era eminentemente consultivo. El dictamen final, o sea, la decisión de meter una multa millonaria o frenar una fusión, la tomaba el secretario de Comercio. Que es una figura 100% política del Poder Ejecutivo. Tal cual. Y eso generaba un problema de independencia gigante. Claro, suena a receta para el desastre. O sea, tenés a un político de turno decidiendo sobre la estructura de todo un mercado. Es re fácil imaginar cómo se puede usar eso para presionar empresas o negociar favores, en vez de usar análisis económico real. Por eso la nueva ley exige crear un Tribunal de Defensa de la Competencia. Ya no es una secretaría política, es un órgano autónomo, independiente y, sobre todo, netamente técnico. Y me llamó mucho la atención la composición. Son 5 miembros, ¿verdad? Sí, 5 miembros. Pero el requisito es fascinante porque obliga a una integración multidisciplinaria. Tienen que ser 2 abogados y 2 graduados en ciencias económicas, más un presidente que puede ser de cualquiera de las 2 ramas. Me parece brillante esa mezcla, porque es como reconocer que, los abogados solos se pueden enredar en tecnicismos procesales y no ven que el mercado se hunde. Claro, y los economistas, por otro lado, se pueden enfocar tanto en los números y las cuotas de mercado que por ahí se olvidan de las garantías de defensa y arruinan a una empresa sin el debido proceso. Exacto, juntos se equilibran. Ahora, la cátedra menciona un detalle operativo súper argentino. Dice que este tribunal opera hoy en día en comisión. ¿Qué significa eso en la práctica? Bueno, es un mecanismo de transición. Para que estos miembros tengan estabilidad absoluta, necesitan el acuerdo del Senado. Pero ya sabemos que los tiempos legislativos pueden ser lentos. Eternos, a veces. Tal cual. Y el Estado no puede dejar el mercado desprotegido durante años mientras los políticos negocian. Entonces, operar en comisión significa que el Ejecutivo designa miembros idóneos para que empiecen a trabajar ya mismo. Claro, para no tener la guardia baja. Exactamente. Pero ojo, que el tribunal no trabaja solo. Abajo tienen 2 brazos ejecutivos que hacen el trabajo pesado. Sí, leyendo los apuntes, me armé una analogía visual que creo que funciona re bien.
Yo los veo como, por un lado, un grupo de detectives y por el otro, guardias de seguridad. A ver, desarrolla esa idea porque es perfecta para explicar las secretarías. Bueno, los detectives serían la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas, la SICA. Estos tipos llegan a la escena de un crimen económico que ya está pasando, alguien fijó precios o un cártel se armó en las sombras. Exacto. Y salen a la calle, allanan, piden información y arman el caso probatorio. Y del otro lado tenés a la Secretaría de Concentración Económica, la SCE, que son los guardias de seguridad o el patobica en la puerta del boliche. Me encanta. Ellos actúan antes del problema. El ejemplo de las notas es bárbaro. Un banco gigante quiere comprar la división de tarjetas de crédito de otro banco. Tipo la compra de una cartera Diners, por dar un ejemplo histórico. Claro, y el patobica se para en la puerta y dice, un momento, si dejo que ustedes dos entren juntos a la fiesta, van a dejar sin oxígeno a los demás invitados. Si la respuesta es sí, no los deje entrar o les pone condiciones re estrictas. Esa distinción entre control previo de concentraciones y control posterior de conductas es la esencia del derecho económico. Pero volvamos a tus detectives, a la SICA, porque el engranaje tiene que arrancar de alguna manera. Justamente, ¿cómo arranca una investigación en la vida real? Los apuntes dicen que puede ser de oficio, o sea que la autoridad detecta algo, o por una denuncia. Sí, de oficio o por denuncia de cualquier persona física o jurídica. Pero asumo que no es mandar un mail enojado diciendo, che, me cobran muy caro el celular. Ah, no, para nada. El artículo 37 exige un rigor técnico infernal. La denuncia tiene que ser casi idéntica a una demanda civil formal. O sea, tenés que ir con los tapones de punta. Totalmente. Tenés que delimitar los hechos, el mercado relevante geográfico, el mercado del producto y el derecho aplicable. El Estado no mueve todo este aparato por un simple rumor. Lógico, colapsaría en el primer día si no. Ahora, pongámosle que presento esa denuncia perfecta. ¿Qué pasa después? Vi que hay una etapa que funciona como un filtro gigante. El famoso traslado del artículo 38. Es la primera oportunidad que tiene el denunciado para dar explicaciones. Le dan 15 días. Y ahí se caen muchas denuncias. Muchísimas, porque la SICA revisa todo y se hace una pregunta clave. O sea, incluso si esto es verdad, ¿afecta realmente al interés económico general? Ese término, interés económico general, aparece en todas las páginas de la cátedra. O sea, entiendo que el Estado no es un árbitro para peleas de barrio, ¿no? Exacto. Si dos kioscos en la misma cuadra se pelean por quién vende más alfajores y uno hace trampa, es un conflicto privado. Vayan a un juez civil. Claro. Al tribunal no le importa. Pero si las 3 fábricas de cemento de todo el país se ponen de acuerdo para no producir y encarecer la construcción en toda Argentina, ahí sí se afecta al sistema entero. El interés económico general. Impecable. Y si pasa ese filtro, arranca el sumario, que son 180 días. 180 días de instrucción. Y acá entra un concepto procesal hermoso que es el principio de verdad material. A ver, explícanos eso, porque suena a película policial. ¿Qué es la verdad material versus la verdad de un juicio común? En un juicio civil rige la verdad formal. O sea, el juez es pasivo. Está sentado esperando que los 2 abogados le traigan las pruebas. Si un abogado se olvida un papel clave, mala suerte. El juez falla con lo que hay en la mesa. Juega con las cartas que le dan. Exacto, pero en defensa de la competencia rige la verdad material. El Estado es proactivo, es inquisitivo. No se conforma con lo que la empresa le cuenta. La Secretaría sale a buscar qué pasó realmente en el mercado, allanando, pidiendo discos duros, investigando a fondo. Está bien, pero acá me toca ser de abogado del diablo. A ver, sumario de 180 días, más 20 días para ofrecer prueba, más 90 días para producirla. Es un montón de tiempo, ¿sí? Es una eternidad para los negocios de hoy. O sea, esto no fomenta la famosa cronoterapia, esa táctica de los grandes estudios de abogados de patear todo para adelante mientras el monopolio sigue facturando millones. Es que diste en el clavo con la tensión más grande de este derecho. Es una encrucijada constante. Por un lado, tenés que actuar rápido para proteger al mercado, pero por otro, tenés que respetar el derecho de defensa de forma absoluta. Claro, caminar por la cuerda floja.
Tal cual. Porque si el Estado, por presión mediática, le recorta los plazos a la empresa acusada o no le deja presentar un peritaje económico, esa empresa va a un juez federal al día siguiente, pide la nulidad absoluta por violación al debido proceso y gana. Y se te caen años de investigación por un error técnico. Exactamente. Entonces, esa lentitud aparente es el costo de tener seguridad jurídica. Pero eso nos deja en un escenario catastrófico. Si un gigante empieza a vender a pérdida hoy para fundir a todos los competidores chicos, no podemos esperar 10 meses de sumario. Cuando el tribunal dicte la resolución, no queda nadie vivo en el mercado. Bueno, justamente para evitar ese daño irreparable, el artículo 44 le da a la autoridad una herramienta quirúrgica, las medidas cautelares preventivas. El famoso botón de freno. Exacto. En cualquier estado del procedimiento, el tribunal puede ordenar que cesen la conducta o que se abstengan de hacer algo para evitar un daño grave al mercado. Vi en los apuntes que hubo una guerra histórica en la jurisprudencia por esto. Nombran casos pesados, tipo Sensujudo o Telecom. Las empresas decían, a ver, ustedes son una secretaría administrativa, no son jueces de la nación. No pueden dictar cautelares. Fue un debate constitucional tremendo. Tradicionalmente las cautelares eran monopolio del Poder Judicial. Pero la realidad demostró que los jueces federales, digamos, no tienen la velocidad ni la especialización técnica para evaluar un mercado en tiempo real. Claro, si tenés que pedirle permiso a un juez civil cada vez que querés frenar un abuso comercial, fuiste. Totalmente. Por eso la ley actual y la práctica validan esta competencia fundamental del órgano administrativo. Y hay un tecnicismo procesal sobre esto que me pareció una genialidad. Cuando te meten una cautelar, obviamente los abogados de la empresa van a apelar al segundo. Pero la clase explica que la apelación se concede con efecto devolutivo y no suspensivo. Esa es quizás la distinción más importante de todo el procedimiento sancionador. Para que la audiencia lo visualice, a ver si lo explico bien. Si la apelación tuviera efecto suspensivo, funcionaría como un botón de pausa. El Estado te dice, frena, vos apelás y la orden se pone en pausa hasta que un juez superior decida en unos meses. O sea, un pase libre para seguir abusando del mercado. Exacto. Pero al ser con efecto devolutivo, le arrancan ese botón de pausa al infractor. La regla es, primero acatas la orden, dejas de hacer daño hoy. Y después, si querés, vamos a pelear a tribunales para ver si estuvo bien o no. Es brillante, sí. El efecto devolutivo garantiza que la empresa no pueda tomar de rehén al mercado usando los tiempos larguísimos de las apelaciones. Primero protegemos a la gente, después discutimos. Bueno, avancemos en el tiempo. Se termina el sumario, la prueba es contundente, no hay nulidades y el tribunal demuestra la culpa de la empresa. Llega el momento del castigo. El artículo 55. El régimen sancionatorio. El golpe a la billetera, directamente. Y leyendo cómo se cuantifica esto, el legislador no anduvo con chiquitas. O sea, las multas pueden ser de hasta el 30% del volumen de negocios asociado al producto. Sí, y atención a este detalle. Ese 30% se multiplica por la cantidad de años que duró la infracción. ¡Qué locura! O sea, si un cartel de supermercados estuvo inflando el precio de los lácteos durante 5 años... Hace la cuenta, las pueden sacar hasta el 30% de todo lo facturado en lácteos por 5. Son cifras que te pueden hacer quebrar. Y la ley tiene un plan B. Si por alguna jugarreta contable no se puede calcular ese volumen de negocios, se aplica una multa máxima de 200 millones de unidades móviles. Claro, para que la multa no se licúe con la inflación argentina, que no es un tema menor. Para nada menor. Es clave tener parámetros indexables. Pero mira, te soy sincero, de todo lo que leímos, lo que más me voló la cabeza fue el artículo 57. La responsabilidad solidaria de los directores. Eso es perforar el velo societario con una topadora. Literalmente. O sea, si se demuestra que los gerentes o directores participaron del cartel, o peor, si miraron para otro lado y no controlaron, la multa va contra ellos, a título personal. El Estado puede ir por la casa y el auto del CEO. Y eso cambia toda la psicología en las reuniones de directorio. Cuando un ejecutivo entiende que su patrimonio personal, la herencia de sus hijos, responde solidariamente por la trampa que está haciendo la empresa, la tentación de armar un cartel se desploma. Y esto me lleva a la otra gran genialidad del sistema, el programa de clemencia. La figura del arrepentido en el derecho de la competencia. Exacto. La ley te dice que le da beneficios enormes
hasta la exoneración total de la multa, a la primera empresa o al primer director que rompa el pacto de silencio y aporte las pruebas para hundir al cartel. Y funciona increíblemente bien en todo el mundo. Es que es el dilema del prisionero aplicado a la perfección, porque un cartel es puro hermetismo. Nadie firma un contrato para cometer un delito. Claro, todo es de palabra, en las sombras. Y entonces combinas esto. Tenés a un gerente sabiendo que puede perder su casa por la multa solidaria, y a la vez sabe que el primero que hable se salva. Ese tipo se siente en su oficina y se vuelve loco de paranoia. Piensa, ¿y si el gerente de la competencia está ahora mismo en la secretaría entregando los mails? Y esa paranoia es lo que destruye los acuerdos colusorios desde adentro. El programa de clemencia dinamita la confianza entre los infractores. Es una herramienta psicológica tremenda. Ahora, la autoridad impuso su multa gigante. Pero en un Estado de Derecho el tribunal no tiene la última palabra absoluta. No, llegamos a la fase final el día después. Tal cual. Todas estas resoluciones, ya sea una multa, bloquear una fusión o denegar la clemencia, son apelables. Hay un recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial. El control de legalidad, para revisar que la agencia no haya hecho cualquier cosa. La acción administrativa del Estado para perseguir estas conductas prescribe a los 5 años. Pero ojo con esto, que la clase aclara que los carteles suelen ser delitos de acción continuada. Fundamental. Si el cartel operó durante 10 años, la infracción se cometió todos los días. El reloj de los 5 años recién empieza a correr cuando cesa la conducta anticompetitiva. Impecable. Pero acá veo que hay un agujero negro. El Estado cobra la multa, recauda millones, genial. Pero esa plata no le vuelve al competidor chiquito que quebró, ni a los consumidores que pagaron fortunas de más. Es que el sistema sancionatorio administrativo no repara a las víctimas. Para eso existen las acciones civiles de daños y perjuicios. Ah, o sea que la empresa sancionada todavía tiene otro problema. Un problema enorme. Las víctimas, o sea, competidores destruidos o asociaciones de consumidores, pueden ir a la justicia civil a exigir reparación. Y estas acciones prescriben a los 3 años o a los 2 años desde que la sanción administrativa quedó firme. Es una espada de doble filo terrible para el infractor. Por un lado, el Estado le cobra una multa histórica, y por otro tiene una fila de damnificados en el fuero civil, usando la resolución del tribunal como prueba irrefutable de que el abuso existió, pidiéndole millones en compensación. Así se cierra el círculo perfecto del sistema. Prevención con las cautelares, investigación con el sumario, castigo ejemplar del Estado y, finalmente, reparación en sede civil para las víctimas. Ha sido un viaje, revelador por la sala de máquinas de este sistema argentino. Creo que para quienes nos escuchan, la próxima vez que lean en las noticias sobre fusiones o multas a supermercados, van a poder ver toda esta película de fondo. Seguro que sí. Y es una estructura súper robusta. Pero antes de irnos, me gustaría dejarles una pregunta picando a todos, para pensar un poco en el futuro. A ver, decime. Pensá que toda esta maquinaria, la ley, los sumarios, se diseñaron para empresas de cemento, de alimentos, mercados donde el volumen de negocios es plata contante y sonante. Claro, el mundo analógico. Pero, ¿qué pasa hoy en la era digital? Tenemos monopolios tecnológicos gigantescos que construyen su poder ofreciendo servicios supuestamente gratuitos a cambio de nuestros datos personales. Si los datos son la nueva moneda, ¿cómo hace el Estado para calcular ese 30% de facturación? ¿Cómo adaptamos estas leyes analógicas cuando técnicamente el consumidor no está pagando un solo peso? Tremendo desafío para el derecho que se viene. Se nos rompe la calculadora del artículo 55. Las reglas cambian rápido, pero la necesidad de controlar a estos gigantes sigue intacta. Cerramos acá este análisis profundo. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en la próxima inmersión.